Buenos días para todos. Esta mañana Juan nuevamente nos invita a reflexionar y es Juan capítulo 1 versos 35 en adelante que dice así: el siguiente día otra vez estaban Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraban y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Quizá muchos de nosotros nos preguntamos: ¿dónde comienza la vida discipular? ¿Dónde comienza la vida de un discípulo? La iglesia, como el brazo extendido, el brazo de Dios hacia la humanidad, porque finalmente es la iglesia que Dios usa para atraer discípulos al reino celestial, ha desarrollado a lo largo de su existencia diferentes métodos de atraer gente. Obviamente, y tristemente muchas veces la iglesia falla en crear discípulos. Les da conocimiento, les da información, pero no los hace discípulos que estén dispuestos a ser discípulos. A comenzar una y otra vez este proceso de formación de hombres y mujeres capaces de modelar, de imprimir, de guiar el reino de Dios de una manera natural. Sin embargo, la iglesia recibe visitantes, la iglesia tiene estudios bíblicos en las casas, la iglesia tiene clubs bíblicos en colonias, y es la manera en que vamos conectando personas con la iglesia y obviamente posteriormente con el reino de Dios. En este caso, Jesús está comenzando su ministerio. Aún no ha elegido a sus 12 discípulos, pero aquí está Juan. Juan, obviamente el Bautista, con sus discípulos que también le seguían. Uno de ellos que se menciona aquí, obviamente, es Andrés, el hermano de Pedro. Y ellos vienen y preguntan a Jesús: ¿dónde moras? Y la respuesta de Jesús es muy sencilla: venid y ved. Y ese debería ser literalmente la manera en que la iglesia debería de conectar a la gente con Jesús y con el reino de Dios. Vengan y vean. Y por ende la iglesia necesita un modelaje correcto, un testimonio ideal, actividades también propias, donde el reino de Dios sea presentado, donde el evangelio de la gracia sea predicado, perdón, y obviamente donde la gente sea conectada con Jesús. Um, no hay manera de conectar a la gente con Jesús solamente a través de actividades eclesiásticas o actividades religiosas, de ninguna manera. El discipulado es un asunto personal. Y ya hemos dicho, comienza
Cuando conoces a Jesús, continúa cuando empiezas a servirle y luego se desarrolla cuando eres amigo y dura el resto de la vida cuando eres considerado hijo. Y aquí es el inicio, en esta historia que leemos, es el inicio de la relación de Jesús con estos discípulos, unos de ellos, de Juan, que seguían a Juan. Ellos buscaron a otros, Andrés fue a buscar a su hermano, y así se conformó el grupo de Jesús. Entonces, cuando abrimos nuestros ojos, cuando nos interesamos en el reino de Dios, cuando nos interesamos también en la gente que nos rodea, entonces comenzamos a conectar a otros con Jesús. Y la manera es, vengan y vean, vengan y vean. Y obviamente la gente vendrá así, literalmente, buscando cómo definir lo que estás ofreciéndole. La gente vendrá para de alguna otra manera evaluar o juzgar lo que haces. De ahí la necesidad de tener cuidado en cómo modelamos la vida cristiana. Muchas veces y tristemente la gente viene a nuestras reuniones en la iglesia y lo que ve es pleitos o discusiones o ve arrogancia o también ve grupos que se segregan en la iglesia. Muchas veces ven hipocresía, otras veces ven desprecio, qué sé yo. Pero cuando esta gente ve a Cristo en nosotros y ve nuestro interés, nuestro amor por ellos, es obvio que se van a quedar. Los discípulos vieron lo que Jesús hacía y estuvieron dispuestos aún a dejar sus actividades, dejar su empleo como pescadores para seguirle. Vengan y vean. Y entonces tenemos que entender que esta primera conexión de los discípulos con la iglesia y luego con sus discipuladores es fundamental, es esencial. Y siendo que el discipulado básicamente tiene que ver con una relación donde hay un modelaje y hay una imitación. Entonces es importante que pongamos cuidado en comenzarla bien para que pueda alargarse. Recuerden, el discipulado tiene un inicio, pero no tiene un final. Eso implica que una vez que comienza, dura toda la vida. Y es triste pensar que alguien piense que llegó ya a la madurez, que llegó ya a un nivel alto, que ya no necesita aprender más, que ya no necesita eh, saber nada más, porque eso es simplemente comenzar el declive y comenzar a perder la conexión. Un discípulo estará dispuesto a seguir aprendiendo toda su vida una vez que ha sido conectado con Jesús, una vez que Jesús le diga, ven y ve. Que el Señor nos ayude a ser esas personas que conectan a otros con Jesús. Que podamos ser esos modelos de personas, de creyentes que demuestran quién es Jesús y que también seamos esos que, como Andrés, van y buscan a otros y los traen a Jesús y le dicen, ven y ve. Yo soy el pastor Adrián Herrera desde la ciudad de Tehuacán, Puebla, de la Iglesia Bautista Jehová Jireh. Y me es un privilegio estar con ustedes esta mañana. Un abrazo, bendiciones y mañana nos vemos a esta hora.